Dentro de las zoonosis parasitarias el día de hoy vamos a discurrir sobre la hidatidosis o equinococosis quística. En realidad, los objetivos del teórico de hoy es brindarle el material de apoyo a los estudiantes de cuarto año. Sin embargo, hemos considerado la opción de generar mayor información fundamentalmente en la parte de tratamiento médico-quirúrgico con las últimas pautas, dado que puede llegar a ser un buen sistema como para que en las clínicas quirúrgicas y clínicas médicas, cuando se trata el tema, tener un material de apoyo. En referencia a la definición de la hidatidosis o equinococosis quística, esta es el parasitismo de la larva de Echinococcus granulosus en los huéspedes intermediarios. Este parasitismo es tesidual, permanente y de lenta evolución. Es la forma más común de la hidatidosis humana, con una distribución geográfica más amplia que las otras equinococosis que vamos a ver. Su acción patógena fundamentalmente está ocasionada por el tamaño, la ubicación, lo que representa diferentes formas clínicas. La gravedad puede ser variable, pero siempre potencialmente grave. El diagnóstico presuntivo de esta patología es clínico, epidemiológico, imagenológico y inmunológico serológico. El diagnóstico de certeza es parasitológico, observando diferentes estructuras de la hidátide, protoscólices, ganchos, membranas. Desde hace ya unos cuantos añitos, básicamente unos 10 años, toma relevancia el tratamiento médico-quirúrgico, efectuándose, como vamos a observar, tratamientos médicos prequirúrgicos y posquirúrgicos, como también así tratamientos médicos exclusivos en formas de riesgo quirúrgico elevado. Desde el punto de vista médico, la importancia estriba fundamentalmente en la salud individual y en la salud colectiva. En la salud individual del individuo portador de una equinococosis quística, es fundamental considerar los costos socioeconómicos por la limitación de la capacidad funcional y productiva del individuo que repercuten en su entorno familiar. En la salud pública o colectiva, esta enfermedad es prevalente en nuestro país desde hace muchísimos años. Si bien su prevalencia ha disminuido, actualmente encontramos en niños menores de 15 años esta patología que solamente con una correcta y sistemática educación a la población de riesgo podría llegar a ser erradicada. Desde el punto de vista de los costos del tratamiento quirúrgico, estos han venido disminuyendo debido a la introducción de técnicas y de técnicas nuevas, y en referencia a lo que son los ABAD o años de vida perdidos por discapacidad, este es un parámetro que se toma fundamentalmente en los años perdidos por discapacidad de aquellos individuos que presentaron la parasitosis y que fueron operados con respecto a aquellos individuos que no han presentado esta parasitosis. A su vez también las pérdidas para el agro. En referencia a los géneros, desde el punto de vista del género Echinococcus, clásicamente está integrado por 4 especies. Echinococcus granulosus, cuyos huéspedes definitivos son los cánidos y sus huéspedes intermediarios los bovinos, ovinos y suinos. Echinococcus multilocularis, lobos, huéspedes definitivos, gérbidos, huéspedes intermediarios, y las equinococosis neotropicales, también existentes en América, fundamentalmente en el norte de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú, en donde tenemos 2 géneros, Echinococcus oligartus y Echinococcus bogelli.
Con respecto a la morfología del adulto de Echinococcus granulosus en su estricto, este es una tenia pequeña de 3 a 5 milímetros que consta de una cabeza, un cuello y una estróbila, cabeza que está compuesta por un escólex con 4 ventosas y un rostelo armado con una doble corona de ganchos. El cuello es corto y es la porción generatriz de la estróbila, que consta de 3 prolótides, 2 inmaduros y uno total y completamente maduro, siendo este hermafrodita. Las formas parasitarias en el intestino de los cánidos es este huésped adulto, por lo tanto designamos a los cánidos como huéspedes definitivos. Con respecto a los huevos de Echinococcus granulosus, estos son redondeados, pequeños, de 30 a 38 micras, de cubierta externa radiada, marrones, contienen en él un embrión hexacanto goncofera y son indistinguibles de otros huevos de la familia Tenidae, tanto Tenia solium como Tenia saginata. Estos son medios de transmisión ambiental para los huéspedes intermediarios y fundamentalmente para el ser humano. En referencia a la hidátide, esta está caracterizada por presentar una sola vesícula, también llamada univesicular o unilocular. En referencia a su contenido y continente, el continente está caracterizado por una membrana externa cuticular, anista, acelular de pocos milímetros, y una membrana prolígera interna que genera a esta membrana cuticular y a todos los elementos que constituyen la larva, vesículas prolígeras, protoscólices, líquido hidático. En su contenido vemos el líquido hidático, material de cristal de roca, con alto contenido de cloruro de sodio, sus vesículas prolígeras, las vesículas hijas, protoscólices, arenilla hidática como producto de degeneración de protoscólices, los ganchos. En esta diapositiva lo que vemos fundamentalmente es a la izquierda protoscólices invaginados, en donde se observa en el centro la doble corona de ganchos y en la periferia esas células blanquecinas, que son las células calcáreas. En la fotografía derecha son protoscoles invaginados con la doble corona de ganchos. Estos protoscoles, según en donde parasiten, pueden llegar a generar, por un lado, en el perro una tenia adulta y en el humano, cuando se rompe el quiste y se siembra a cerosas o a la circulación general otras hidátides. El proceso de invasión del embrión hexacanto o oncofera en el huésped humano es un proceso que lleva pocas semanas. Una vez ingerida la oncofera y libre en el intestino, este pasa a la circulación. En la circulación encuentra el primer filtro, que es el hepático, aproximadamente el 60% de las hidatidosis son hepáticas, y comienza a generarse dentro de ese embrión hexacanto una vesiculización. Esa vesiculización es generada por la membrana prolígera, que genera a su vez todos los constituyentes de la hidátide, y a su vez el cuerpo genera una reacción alrededor de ese pequeña hidátide, que es la adventicia, que es la única membrana propia del ser humano. Todo lo otro es del parásito. Este puede crecer 1 centímetro al año y transformarse en un quiste fértil en 5 a 10 meses. Aquí lo que estamos viendo es un esquema de una hidátide.
La hidátides entonces está compuesta por la membrana cuticular, la membrana prolígera y todos los constituyentes que vemos. Sin embargo, para que uno diga que estamos en presencia de un quiste hidático, tenemos que tener la membrana cuticular, membrana prolígera, rodeada de la adventicia. A eso llamamos quiste hidático. En otras ocasiones, en los quistes hidáticos, pueden llegar a estar en sufrimiento. Es el caso en el cual observamos dentro del quiste lo que se denominan vesículas hijas, verdaderas hidátides dentro del quiste hidático, o sea, compuestos de membrana prolígera, cuticular y productos dentro, como protoescólices, dentro de sí. Aquí lo que observamos es un corte de una membrana hidática, donde vemos la membrana cuticular anista a la izquierda, la membrana prolígera con núcleos y una vesícula prolígera que solamente está rodeada los protoescólices por membrana prolígera. El ciclo de Echinococcus granulosus en Uruguay, fundamentalmente, está basado en la relación perro-ovino y el hombre es un huésped accidental. El ovino es un huésped intermediario, eficiente, en donde éste ingiere los huevos y en sus órganos se generan los quistes hidáticos. Una vez que se carnean estos ovinos y se dan a los perros las achuras crudas, cerramos el ciclo. El perro, al generar el adulto en su intestino, fundamentalmente puede y debe expulsar con las materias fecales los huevos. La estrecha relación que tiene el hombre con el perro hace de que éste ingiera huevos al no lavarse las manos, al comer verduras o sin mal lavadas, lo cual genera de que digamos que la hidatidiosis es una parasitosis que se adquiere fundamentalmente en la niñez. Este es un mapa mundial epidemiológico de las diferentes áreas endémicas, como vemos la gran mayoría de países agrícolas ganaderos, en donde nuestro país está en el mapa en una zona hiperendémica, al igual que Argentina, Chile y Perú, y presente en la gran mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cuál es la importancia de los genotipos en Echinococcus granulosus? Cuando hablamos de la importancia de los genotipos, estamos hablando de la identificación de numerosas variantes, identificación que se hace por el polimorfismo de los genes en su ADN mitocondrial. Tenemos actualmente entre 1 a 10 genotipos, G1 a G10, y una cepa en león o Echinococcus feridis. Cada uno de estos genotipos, o conjuntos en algunos casos de genotipos, se traduce en diferencias en el ciclo vital, su especificidad hospedero, tasas de crecimiento, patogenicidad, antigenicidad, expresión de antígeno B, no expresión de antígeno B, susceptibilidad a drogas, dinámica de transmisión, lo cual define, en cierta forma, la epidemiología de la equinococosis quística en cada territorio. Como observamos aquí, en nuestro país hemos identificado, tanto en bovinos como en quistes humanos, G1, G3 y G5, lo cual nos permite decir de que la endemia en el Uruguay está fundamentalmente basada en el ciclo perro, ovino, hombre.
Esta es otro esquema en el cual observamos que, por ejemplo, en la Argentina existen cepas en cerdos, en ovejas, en cabras, en vacas, ¿ah? G1, G6, G7, ¿ah? Que hacen que haya una importancia más en el control de esta parasitosis. Los mecanismos de acción patógena son 3 en la hidatidosis. Mecanismos de acción mecánica, por el crecimiento concéntrico del quiste, que puede ser local, por la compresión del parénquimo tejido vecino, con generación y atrofia de tejido, eventual alteración en la función, compromiso de vasos sanguíneos o conductos. En realidad, a nivel local, debemos distinguir que a nivel pulmonar, la hidátide no tiene en realidad una resistencia adecuada y puede crecer más rápidamente, teniendo una adventicia más fina y pudiendo provocar mayor sintomatología más tempranamente que en una víscera como el hígado. Esto, como siempre, va a ser según la localización y la ubicación del quiste. A distancia, como acción mecánica, podemos observar la oclusión intrínseca por pasaje o rotura de quistes en vía aérea o en vía hemática o vía biliar, ¿tá? Pasaje de vesículas hijas o fragmentos de membrana cuticular. La acción química puede llegar a ser tóxica por difusión del líquido hidático, como decíamos, directa en el caso de rotura, o indirecta, inmunológica, por hipersensibilidad, cuya máxima expresión es el shock anafiláctico. La acción bacterífera se produce en las alteraciones anatómicas que produce el parásito al ingreso, generando un campo propicio para el desarrollo de infecciones, como por ejemplo en el pulmón, o cuando el parásito sufre, rompe su integridad y puede ser colonizado por bacterias. Desde el punto de vista de la acción patógena, entonces, la ubicación del quiste hidático es muy importante, su tamaño, su estado. Puede ser fértil, con líquido a presión, con vesículas prolígeras, puede tener vesículas hijas, o sea, un quiste en sufrimiento, con calcificaciones periféricas escasas, en degeneración, pero que después vamos a ver puede llegar a estar fértil, o estar infectado como los quistes achocolatados. Los factores de riesgo, fundamentalmente, para que el ciclo se permanezca como endemia en nuestro medio, es el estrecho contacto del huésped definitivo cánidos con el hombre, fundamentalmente en la niñez, la matanza de animales para consumo familiar, en carneaderos inadecuados, donde los cánidos pueden acceder fácilmente a ingerir achuras crudas. Otro puede ser la matanza en carneaderos clandestinos sin inspección veterinaria, el no hervido de las achuras y alimentación a los perros del establecimiento o familiares, el no efectuar la desparasitación copracicuantel del huésped definitivo 2 veces al año o más, según los genotipos que tengamos en campo, el cultivo de hortalizas en quintas familiares, sin cercos de protección, fundamentalmente para evitar la entrada de los cánidos, el no lavar las frutas y verduras provenientes de la quinta antes de ingerirlas, o el incorrecto lavado de manos luego de tocar a los cánidos y el trabajo en la quinta. Todo esto se basa fundamentalmente en una educación sanitaria continua. Esa educación sanitaria genera el empoderamiento de la población de riesgo y, a su vez, una parasitosis que podemos llegar a erradicar, todavía seguimos observando casos. Desde el punto de vista de las cifras, en realidad no tenemos cifras de prevalencias generales a nivel nacional. Se dice de que en algunos artículos personas expuestas con altos factores de riesgo serían un 5 o un 6%, que la incidencia en niños en edad escolar sería un 0.07%, que en la búsqueda activa de casos en personas menores de 20 años la incidencia puede ser 3,6 casos cada 1000 habitantes promedio,
que la tasa de letalidad promedio de la equinococosis en humanos es del 2%, que nuestras tasas del 6,15% en casos de niños de 15 años es la más baja de la región, lo cual es totalmente cierto, pero en realidad no tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, ninguna prevalencia o incidencia de esta enfermedad, solamente registros hospitalarios de ingresos y egresos hospitalarios en donde la equinococosis quística es una enfermedad clase B, donde hay que generar la denuncia al Ministerio de Epidemiología, al Ministerio y a la Epidemiología, encontrándose, como vamos a ver en diapositivas posteriores, a casos en niños anuales. Aquí lo que observamos es los ingresos y egresos hospitalarios, el CIE B67, que es el número en el cual se identifica por el Código Internacional de Enfermedades a la hidatidosis. Debemos hacer una aclaración que en 2015 los casos de hidatidosis fueron individualizados, por lo tanto el paciente ingresa una sola vez, puesto que anteriormente era posible de que un paciente ingresara varias veces al año a cirugía por varios quistes, pero que en realidad se comenzó con 55 casos en 2015 y la última revisión, que es en 2017, son 69. Aquí observamos los casos incidentes en menores de 15 años en los últimos 4 años. Vemos que en realidad los departamentos de Colonia, San José, Canelones, Florida, Cerro Largo, La Valleja, Paysandú, son aquellos en los cuales tuvimos casos de niños en los últimos 4 años. Todos estos niños han sido genotipificados por nuestro grupo y el genotipo encontrado es G1. Por lo tanto, podemos realmente afirmar de que la equinococosis quística y su endemia en el Uruguay es mantenida por el ciclo perro-ovino-hombre. Desde el punto de vista del diagnóstico, el diagnóstico de la equinococosis quística es clínico, signos y síntomas compatibles con una hidatidosis, epidemiológico. Siempre en este tipo de patología infecciosa, siempre existe un nexo epidemiológico y hay que preguntarlo. Siempre hay que preguntar si en la niñez vivió en zonas a donde se carneaban animales, si a su vez le daban achuras crudas a los perros. Eso es un signo fundamental que complementa la clínica y la imagenología. Desde el punto de vista imagenológico, vamos a ver toda la imagenología disponible: radiografía, ecografía, TAC, resonancia magnética. Esta, fundamentalmente la ecografía, la TAC y la resonancia magnética, nos permiten la estadificación para diferenciar 5 estadios, en los cuales 3 de estos van a ser estadios de quistes fértiles, activos, 1 intermedio y el estadio 5, un estadio de quiste inactivo. Las pruebas serológicas que se realizan en la hidatidosis, fundamentalmente la inmunofluorescencia y la hemaglutinación, se deben de realizar en pacientes no conocidos, en pacientes que tengan sintomatología y no conocidos. Y aún y así, el 6 a 25% de estos pacientes pueden ser negativas, lo cual no exime del diagnóstico de una hidatidosis cuando la vemos imagenológicamente y tenemos un nexo epidemiológico. El diagnóstico de confirmación va a ser un método parasitológico observando ganchos, protoscólices o membranas quísticas post cirugía. Desde el punto de vista de la clínica, la hidatidosis puede ser primaria, y la hidatidosis primaria es la formada a partir de la implantación en cualquier órgano de un embrión hexacanto u oncosfera proveniente de un huevo ingerido. En este sentido, las hidatidosis primarias
pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Las sintomáticas, el 88% de los casos presentan quistes mayores de 7 centímetros. En las asintomáticas, se calcula que aproximadamente entre 4 y 6.000 personas en el Uruguay presentan hidatidiosis en su cuerpo, no habiendo sido esta diagnosticada. Muchas veces se diagnostica esta hidatidiosis sintomáticas por ecografías por otro tipo de patologías abdominales. Como vemos a la derecha, el primer filtro es el hepático con un 60%, el pulmonar con un 20% y después óseas, musculares del sistema nervioso central y otras. Puede también haber hidatidiosis hepático-pulmonares, que son las más frecuentes, hidatidiosis hepáticas y óseas, que también pueden estar en el mismo individuo. Últimamente, desde el punto de vista clínico en el Uruguay, lo que observamos son hidatidiosis complicadas, quistes hidáticos en estadios y en lugares en los cuales muchas veces el acceso quirúrgico es bastante riesgoso. Por lo tanto, necesitamos de tener centros de referencia de cirugía, los cuales existen en Montevideo, para poder llegar a hacer el tratamiento correcto de las hidatidosis actuales. En referencia a la hidatidiosis secundaria, esta ocurre de la implantación de un protoescólisis. Como decíamos hoy, un quiste hidático se puede romper, evacuarse en vías biliares, evacuarse a la circulación en general o lisa y llanamente evacuarse a las serosas. Esos protoescólises que están activos dentro de ese quiste pueden, después de su rotura, pueden generar una siembra local o en las serosas y generar más hidatides. Otra forma de presentación clínica es la hidatidosis heterotópica. En realidad son quistes hepáticos superficiales en el cual el quiste hidático, la hidátide en sí, tiene una pérdida de domicilio. Cae, después de comportar la cápsula de Grisson, romper la adventicia, cae a el peritoneo y fundamentalmente se observan quistes hidáticos en el fondo de saco de Douglas. Después, la otra presentación, como decíamos, era el shock anafiláctico, producido en muchas oportunidades, cada vez se ve menos, por la fracción de líquido hidático. Por lo tanto, haciendo un resumen, la presentación clínica va a depender del lugar anatómico. Va a crecer más en órganos que no contengan tanto el quiste, va a tener mayores problemas y mayor sintomatología en esos órganos como el pulmón, posiblemente menor sintomatología en órganos más fiables como el hepático, pero va a depender también de su tamaño y del estadio quístico, fundamentalmente. Definamos ahora el caso. ¿Qué entendemos por caso en hidatidosis? El caso puede ser en tres oportunidades. Caso sospechoso, que es un paciente con imagenología, ecografía abdominal compatible y nexo epidemiológico, sea por catastro ecográfico o por otros motivos clínicos, como decíamos. El caso probable, que ya es un paciente con imagenología, nexo epidemiológico e inmunodiagnóstico, que puede ser positivo o no. El caso confirmado, que es todo lo anterior, paciente con imagenología, nexo epidemiológico, inmunodiagnóstico, pero a su vez visualización directa por microscopía de protoescólisis o ganchos o restos de membrana o estudios histopatológicos de la pieza extraída por cirugía. Veamos ahora en esta diapositiva la clasificación por imagenología del estadio quístico. Vemos que tenemos 6 estadios quísticos, dentro de los cuales el
estadio C1 o quiste hialino, en donde se observa la pelota, nada más, con una membrana dibujada a lápiz. El estadio C2, en donde se forman vesículas hijas, que es un estadio progresivo. El estadio C3A, en el cual tenemos un plegamiento de la membrana, es un quiste en sufrimiento. Y el estadio C3B, en el cual no solamente están formadas vesículas hijas, sino que el contenido hidático es más sólido. En el estadio C4 podemos encontrar diferentes presentaciones, fundamentalmente referidas a quistes que van evolucionando, pero vemos calcificaciones periféricas, lo cual no indica que en este estadio el quiste no sea fértil. En el estadio 5 sí es el único estadio del quiste no fértil. Veamos ahora algunos ejemplos de la hidatidiosis hepática múltiple en el estadio C1. Esto es una tomografía axial computada en un niño. La hidatidosis equinococosis quística primitiva, con calcificaciones periféricas en un estadio C4, el caso A, o el B, la hidatidosis secundaria, donde podemos observar gruesos trazos dentro del quiste, como vesículas hijas, que es un estadio C3B. Aquí observamos hidatidosis óseas en la fotografía A, es una RX de tibia, postcirugía, en donde se rellenaron los espacios de múltiples quistes en la médula del hueso y se trató de segmentar de tal forma de prevenir riesgo de fractura. En la B vemos una radiografía en donde en el ala del ilíaco la hidatidosis, el quiste hidático se produjo como una arborescencia, un conjunto arborescente, rompiendo lámina interna y lámina externa del ilíaco y produciendo en este tipo de pacientes posiblemente volcar quistes hidáticos a la cavidad abdominal o poder llegar a ser fístulas a nivel de piel. En la fotografía C observamos una resonancia nuclear magnética de una columna cérvico-dorsal, en donde vemos en la flecha la obstrucción del conducto raquídeo por la destrucción casi total del cuerpo vertebral. Desde el punto de vista entonces ahora de la serología, o sea, de la inmunología de la hidatidosis, podemos buscar anticuerpos, que van a ser anticuerpos IgG totales o subclases, estos últimos IgG1, IgG4, vinculados fundamentalmente al estudio de quistes inactivos o quistes no activos, pero fundamentalmente que han ido entrando en desuso. La utilidad, en realidad, como decíamos, de la serología es para el diagnóstico en pacientes no conocidos. Los antígenos que se utilizan es el antígeno B, que es una lipoproteína polimérica de 120 kilodalton, con sus unidades 8K y 12K, que se utilizan fundamentalmente para test serológicos confirmatorios, o los cortes micrométricos de proteoscólices, el primero para ELISA, y el segundo para inmunofluorescencia indirecta. Los ejemplos más importantes es, como decíamos, en la búsqueda de anticuerpos en asintomáticos. Tenemos entonces la técnica de tamizaje de screening poblacional, que pueden acompañarse tanto de la ecografía de screening como, a su vez, también unir a esa ecografía de screening el ELISA. En realidad, estos métodos no nos aseguran el diagnóstico. La búsqueda de anticuerpos en sintomáticos, podemos realizar diferentes técnicas, pero en realidad van a ser relevantes en el asintomático porque el sintomático ya va a ser conocido o no conocido y a su vez la hemagglutinación y la inmunofluorescencia puede que en un 6
a un 25% de los casos nos dé negativa. En realidad, la utilización de malutilización e inmunofluorescencia presenta una sensibilidad del 92,5% y una especificidad del 97,5%, que no es poco. Con respecto a la búsqueda de anticuerpos en zonas con otras histoidiasis, que no es el caso de Uruguay, nosotros no tenemos ni Taenia solium, ni Taenia multiloculares, ni Echinococcus oligartrus, ni Vogeli. Se utiliza la inmunoelectrotransferencia o Western blot buscando las bandas de 8K y 12K del antígeno B. En realidad, lo que diferenciaríamos aquí sería en suero Echinococcus granulosus de Taenia solium o multiloculares. Volvemos a repetir parasitosis que no tenemos en nuestro medio. Con respecto al diagnóstico directo, observamos entonces aquí en las fotos que podemos encontrar ganchos o protoescólices, invaginados o evaginados. Es el diagnóstico de certeza postquirúrgico de la hidatidosis y permite observar los ganchos con su lámina, su guarda, su mango, característicos según tamaño en micrómetros de cada una de las especies de Echinococcus granulosus. Al igual que también podemos observar membranas. En referencia al tratamiento médico, quirúrgico, la droga utilizada es el albendazol, es la droga de primera línea, y el praziquantel. La indicación de tratamiento es en todo paciente en el preoperatorio, dado que el albendazol disminuye la tensión del quiste y es protoescolicida. En todos los casos, en el posoperatorio, disminución de riesgo del acto operatorio o que hayan quedado quistes remanentes que no hayamos podido extraer, en hidatidosis de múltiples localizaciones, en casos de siembra pulmonar, por ejemplo, que previa al acto quirúrgico de extracción de membranas y reparación de la zona donde estaba el quiste, en localizaciones óseas, cerebrales y cardíacas. El tratamiento médico es de escaso éxito. En realidad, el tratamiento quirúrgico es el más adecuado, pero de todas formas tenemos experiencias en localizaciones óseas en las cuales el tratamiento médico ha sido beneficioso y que post cirugía hemos tenido que extenderlo en muchas oportunidades a más de un año. En la literatura ustedes van a observar de que el tratamiento de las localizaciones óseas se preconiza básicamente para toda la vida. En pacientes que no estén en condiciones de ser operados, el tratamiento médico toma una real relevancia por el riesgo quirúrgico elevado, por tratar fundamentalmente de matar, de destruir a aquellas unidades internas, protoescólices, por el riesgo de rotura. Con respecto entonces al tratamiento médico, tenemos que tener ciertas consideraciones. Tenemos que tener la consideración de ubicación del quiste, el tamaño y tipo de quiste según la clasificación OMS-IWE, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo Mundial de Equinococosis quística, en la cual vimos esta clasificación, es una clasificación imagenológica. Si el paciente es sintomático, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad quirúrgica de operarlo? Eso lo va a decir el cirujano. Si vamos a poder realizar un tratamiento prequirúrgico adecuado o un tratamiento prequirúrgico acortado, siempre teniendo un tratamiento postquirúrgico en todos los casos. En el caso de tratamientos médicos exclusivos, de alto riesgo, como decíamos, o múltiples quistes, con muy buenos porcentajes de curaciones y de mejorías en nuestra casuística, o en el caso de aquellos quistes de ubicación de muy difícil acceso, pero que podemos llegar a realizar tratamiento médico y esperar
y tratar de llevar el control por imagenología del tamaño del quiste. Aquí lo que presentamos es la propuesta de guías de tratamiento, en la cual vemos que para los estadios CE1, CE2A, C2 y C3B, si son menores hepáticos y menores de 7 centímetros, tratamiento médico con 4 series de 30 días continuo. Si la respuesta es positiva, disminución al 25% del tamaño quístico, desaparición o cambio en la evolución del quiste hacia estadios inactivos, lo seguimos al quiste con cada 3 meses con ecografía y un ataque anual. Si la respuesta es negativa, cirugía mínimamente invasiva o laparotomía o PEIR. En todos los casos de quistes mayores a 7 centímetros y quistes pulmonares, estos deberán ser operados. El tratamiento médico es el adecuado, es el de 30 días continuo, de 15 miligramos, en cualquiera de las situaciones 15 miligramos kilo día. Aquí debemos hacer ciertas puntualizaciones, dado que el albendazol puede llegar a tener algunas complicaciones, fundamentalmente de metabolización hepática, que pueda llegar a resultar en el aumento brusco de las enzimas hepáticas, lo cual, si duplican o triplican los valores normales de las enzimas hepáticas, en nuestro medio se suspende el tratamiento hasta normalización de las enzimas hepáticas, se reincorpora el tratamiento a la mitad, o sea, 7,5 miligramos. Si tenemos otra vez reacción, se saca total y completamente el tratamiento con albendazol, y lo que podemos hacer tanto prequirúrgico como postquirúrgico es praziquantel a dosis de 40 miligramos kilo día, los mismos tiempos, 30 días prequirúrgico o 4 series a 6 postquirúrgico. En el caso de los quistes C4, allí decimos que podrían llegar a ser inactivos, pero en el caso de C4 podría llegar a ser un quiste activo y fundamentalmente hay que hacer la diferenciación fundamentalmente en el CE4 con ciertos tumores. El control de estos quistes va a tener que ser con ecografía cada 3 meses y TAC. Si tenemos una buena respuesta, o sea que pasa a un estadio CE5, seguimos con los controles, y si tenemos una respuesta negativa, podemos hacer un tratamiento médico de 4 a 6 series con 30 días continuos o una cirugía mínimamente invasiva, una laparotomía o una PEIR. La promoción y prevención de la salud en la equinococosis quística o profilaxis se basa en educación sanitaria de la población, tenencia responsable de mascotas, dosificación periódica en los animales. Creemos que 2 veces al año es muy poco y que va a estar adecuada a los genotipos que estén presentes también en el huésped definitivo, del cual en este momento no tenemos diagnóstico de genotipos en el huésped definitivo y en ovinos. Impedir el acceso de los perros a zonas de carneada, o sea que construir mataderos adecuados, control veterinario adecuado en frigorífico, correcto lavado de frutas y verduras de las que se consumen crudas, lavado de manos y hervido del agua de consumo, porque esta parasitosis también es considerada una parasitosis de transmisión hídrica. Acá tenemos la bibliografía. Bueno, esperamos que esto no solamente sirva como base para este curso de 4º año, sino que a su vez pueda llegar a ser utilizado por todos ustedes cuando estén haciendo las clínicas quirúrgicas y las clínicas médicas. Muchísimas gracias.